Hermanos, durante el año pasado y todo este año, o sea, todo lo que hemos vivido hasta ahora, el Señor ha estado tratando de manera muy especial con mi vida con relación al tema de la segunda venida de Jesucristo. Muchas veces escucho predicadores, maestros, cristianos que dicen a otras personas: tienes que estar preparado porque en cualquier momento te puedes ir de este mundo, y si te vas sin Jesucristo vas al infierno, estarás perdido. Cada día se nos recuerda cuán frágil es la vida humana. No solamente tienes que estar enfermo para morir o ser un anciano. La muerte es una realidad que nos golpea en cada momento. Ayer estaba en Miami y alguien me enseñó el lugar donde estaba el antiguo puente que se desplomó. Un puente en el que aún habían transitado personas. Y yo pensaba en aquellos que estaban viajando por debajo del puente cuando ese puente se desplomó. Qué tremendo, ¿verdad? Qué frágil es la vida humana. Ciertamente, eso que dicen los maestros, predicadores, que decimos los cristianos cuando predicamos el Evangelio, es esencial para que la gente esté consciente de esa realidad. Sin embargo, hay otro tema que no abunda mucho en el pueblo cristiano, no es muy popular. Hay dos extremos, ¿no? Uno de los extremos es una especie de indiferencia al tema de la segunda venida de Jesucristo. Y de hecho, yo sé que esto que voy a decir muchos de ustedes no lo van a entender porque no conocen de términos teológicos, pero quizás algunos sí. Soy premilenarista por convicción, premilenarista dispensacional en cuanto a la escatología. En cuanto al libro de Apocalipsis, creo en la interpretación futurista. Soy, repito, por convicción, premilenarista, dispensacional y futurista. Esa es la interpretación que ustedes van a escuchar de este libro. Y no es porque me lo hayan enseñado en un seminario, repito, es por convicción. Y en lo que ha pasado del año pasado y Dios ha estado tratando conmigo. Y nosotros creemos en algo que la Biblia llama el arrebatamiento de la iglesia, o el rapto. No es un cuento de ciencia ficción como algunos dicen, un invento, está en la Biblia. Es una realidad en la que creemos los cristianos. El Señor viene por la iglesia. La fase de la segunda venida de Cristo, o la venida de Cristo, tiene dos fases. Nosotros creemos eso. Uno, el Señor viene por la iglesia, y después de 7 años viene con la iglesia. Cuando Cristo viene por la iglesia es lo que se llama el rapto de la iglesia de arrebatamiento. Se lo voy a decir en unas palabras más simples. Nosotros creemos que en un momento van a desaparecer sobre la faz de la tierra millones de personas que conocen a Jesucristo. No importa dónde estén y lo que estén haciendo, van a desaparecer. El Señor va a venir por la iglesia. Y después que la iglesia no está aquí, se va a desatar literalmente un infierno en la tierra. De eso estaremos predicando a medida que marchemos sobre el libro de Apocalipsis. Vamos a iniciar un viaje que es difícil. A lo largo del viaje vamos a sentir que se nos vuelve incómodo y que se nos hace difícil escarbar en el libro. Pero yo soy de los que creo que el libro de Apocalipsis es también palabra de Dios, y el Señor lo ha entregado no como un libro de misterio, sino como un libro para que creamos en Él y prediquemos de Él. De la misma manera que usted y yo tenemos que estar preparados cuando nos llegue la hora de morir, tenemos que estar preparados cuando el Señor venga por la iglesia. Usted puede tomar lo que yo voy a decir o desecharlo, pero mi responsabilidad como pastor es decirle la verdad, abrirle los ojos. Y ojalá que usted no sea de esas personas que después que se haya ido a la iglesia se quede en este mundo y que tenga que recordar esos sermones. Espero que usted haga una decisión firme por Jesucristo, porque las cosas que dice la Biblia sobre el futuro son ciertas. El primer mensaje lo hemos titulado Mirando al futuro. Padre, gracias por la oportunidad de traer tu palabra. Señor, estamos reconociendo que somos insuficientes. Y hoy comenzamos a estudiar un libro difícil. Tú sabes, Señor, que no fue decisión mía, Señor. Yo te pido que tú me ayudes a traer tu palabra.
que esto nos haga pensar y reflexionar y que también nos haga obedecerte, sabiendo que el tiempo se nos acaba, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero leer nuevamente lo que dice la palabra, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee lo que oye en la palabra de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. Aquí en mi Biblia yo tengo marcado ese verso 3, porque yo creo que es la verdad sobre la que he iniciado esta serie. El libro de Apocalipsis no es un libro vedado, es un libro que Dios ha dado y revelado a su pueblo para leerlo, para oírlo, para guardarlo, porque el tiempo está cerca. Verso 4. Juan a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros, del que es y el que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, muchas personas viven fascinadas con el futuro, hasta diríamos obsesionadas. Leen horóscopos, buscan gente que le lean las cartas del tarot, las palmas de las manos, quieren saber del futuro, hasta la borra del café oí que se lee. Es increíble, ¿no? La realidad es que cada rato aparecen personas por ahí que dicen poder conocer el futuro, y la gente quiere saber qué va a pasar mañana. Constantemente están llamando a las muchas líneas directas de los psíquicos. Bueno, aquí en Orlando hay varios negocios de eso. Yo no sé si usted lo ha visto. Usted pasa por ahí psíquico, se leen las cartas, se adivina el futuro, y en algunos ponen hasta carteles en las esquinas: hay un especial ahora. Y créanme, esa gente renta un local, ganan plata. ¿Por qué ganan plata? Porque la gente quiere saber. La gente vive obsesionada con el futuro. Algunas personas investigan más a fondo en el mundo del ocultismo, buscan a medios, como hizo ¿quién? Saúl. Intentan inútil y pecaminosamente obtener información sobre lo porvenir, como dice Isaías 8:19. Quieren consultar o consultan a los muertos por los vivos. Los muertos no pueden responder a esos esfuerzos. Eso es un engaño diabólico. Ah, pero yo he visto a las personas que hacen cosas raras. Algunos hablan con la voz del muerto. Yo no digo que no hayan cosas raras y que no ocurran fenómenos, aparte de que hay una gran dosis de fraude. Hay cosas auténticas, pero que no son de Dios. Son fenómenos sobrenaturales, pero vienen del mismo diablo, que se enmascara como con aquellos que dicen que son los muertos y propagan mentiras. Ahora, todos estos intentos de conocer el futuro son en vano. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña que solo hay uno que conoce realmente el futuro. Quiero que examinemos algunos versículos de la Biblia. Por ejemplo, en Isaías capítulo 44, verso 7. ¿Y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde el que establecí el pueblo antiguo. Anúncienle lo que viene y lo que está por venir. En el mismo capítulo de Isaías 45, en el verso 21, dice: proclamad, hacedlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ninguno fuera de mí. En el capítulo 46, versos 9 y verso 10, dice: acordado de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí.
porque anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Solo Dios conoce el futuro. Y usted y yo, ¿queremos conocer el futuro? Sí, no está malo. Ahora hay que ir a la fuente. ¿Quién es la fuente? Dios. Y cuando vamos a Él, estamos aceptando que solo Él conoce el futuro y que solo Él determina lo que nos va a revelar acerca del futuro. No es una caprichosa idea querer saber por saber. No es eso lo que Dios quiere acerca de nosotros. Él quiere que conozcamos algunos eventos que son importantes. Y especialmente hay un libro de la Biblia que nos habla de esto. Hermanos, he estudiado muchísimo sobre este tema. He estado mirando las posiciones que hay sobre el libro de Apocalipsis. Y algunas van de lo sublime a lo ridículo. Algunos consideran totalmente el libro como algo pasado. ¿Qué sentido tiene que Dios nos traiga algo que ya no nos dice nada sobre lo que viene? Yo creo, como vamos a ver, que es un libro acerca del futuro, que nos ofrece la mirada más detallada que podamos tener en toda la Biblia acerca del futuro. Y quiero compartir rápidamente con ustedes algunas ideas que Juan nos presenta sobre este libro. En primer lugar, su naturaleza esencial. El libro de Apocalipsis es una revelación. Dice el verso 1, una palabra que aparece allí en el verso 1, la revelación. ¿Qué cosa es una revelación? Es algo que Dios ha dado a conocer, que en lugar de esconderla, el libro de Apocalipsis la revela. Él no quiere que usted y yo vayamos al libro de Apocalipsis y lo miremos como un misterio extravagante e indescifrable. Ahorita dije que soy premilenarista. ¿Saben por qué? Una de las razones por las que creo que el premilenarismo es la interpretación correcta del libro de Apocalipsis, de toda la escatología, porque los premilenaristas tenemos una regla de interpretación, que es: creemos en la interpretación literal de las profecías. No quiere decir que no hayan símbolos, pero a menos que el contexto indique lo contrario, lo interpretamos tal como es. Está la interpretación alegórica, simbólica, y hay un gran problema con eso. Si la primera venida de Cristo fue literal, ¿por qué vamos entonces a ponernos a especular o a simbolizar o a alegorizar todo lo del futuro? Yo no estoy diciendo que no hayan símbolos en el libro de Apocalipsis, sí los hay, pero tiene que ser con medida. Cuando usted rechaza esa interpretación literal, usted está abriendo la puerta para que a cualquiera se le ocurra lo que quiera. Alguien escribió algo sobre el libro de Esther, y ahí en ese libro de Esther hablaba sobre el Espíritu Santo, hablaba sobre el poder del cristiano, la iglesia, y de verdad es un libro, muchas páginas, pero la gran pregunta es: ¿dónde está eso en el libro de Esther? ¿Dónde aparece el Espíritu Santo en el libro de Esther? ¿Dónde aparece la iglesia? Eso es querer encontrar en un libro de la Biblia lo que no dice. Eso es irse por el camino de la interpretación alegórica. El libro de Apocalipsis es un libro que ha sido dado al pueblo de Dios y no es un misterio extravagante e indescifrable. Es una historia de primera página del futuro del mundo, escrita por alguien que la vio toda. El libro de Apocalipsis muestra la majestad y la gloria del Señor Jesucristo. El libro de Apocalipsis relata acontecimientos relacionados con su segunda venida. Creemos que Cristo vino por primera vez, y entonces ¿por qué vamos a dudar que regresará otra vez? Segundo, el tema dice, de Jesucristo. Es la revelación de Jesucristo. Todo el libro de Apocalipsis gira en torno a la persona de Jesús. De una manera excepcional se nos habla acerca de él. Por ejemplo, en los versículos del 5 al 20 de este capítulo 1 se presenta su majestad.
es una revelación o una visión totalmente diferente al Cristo que vimos cuando vino por primera vez. Aquí lo vemos en gloria, en majestad. Esos versículos proporcionan una vista gloriosa de la segunda venida de Cristo. En los capítulos 2 y 3 vemos al Señor Jesucristo exaltado en la iglesia. Vemos alentando y exhortando a la iglesia. Y por último, en los capítulos del 4 al 22, encontramos una mirada detallada de la segunda venida de Cristo. Cuando Él venga, establezca su reino milenario literal. No es simbólico. Oh, que solamente hay un pasaje de la Biblia donde aparece el milenio. Aparece 6 veces la palabra milenio. Y que Dios ponga allí 6 veces eso es importante. ¿Cómo voy a decir ahora que milenio no es milenio? ¿Qué vamos a hacer con todos esos pasajes que hablan del reino para Israel? Después, el milenio reinará personalmente en la tierra y después continuará por toda la eternidad con cielo nuevo y tierra nueva. De eso habla el libro de Apocalipsis. Es un libro de origen divino. No lo escribió un loco que se levantó en la mañana y dijo: ahora voy a ponerme a escribir un libro de ciencia ficción. El Apocalipsis es parte de la Biblia. Es Dios. Dice el verso 1 también, la revelación de Jesucristo que ¿qué? Que Dios le dio. El libro de Apocalipsis es el regalo del Padre al Hijo en recompensa por su servicio perfecto, humilde, fiel y santo. La exaltación de Cristo prometida en Filipenses, aquí se ve Cristo en gloria como juez. Ahora, sus destinatarios. ¿A quién fue escrito ese libro? Dice también el capítulo 1, el verso 1, para manifestar a sus siervos, para exaltar y glorificar aún más a su Hijo. El Padre ha concedido misericordiosamente a un grupo de personas el privilegio de comprender las verdades de este libro. Juan escribe a estas personas como siervos. El Padre le dio al Hijo este libro para manifestar a los que voluntariamente les sirven. Los que no quieren reconocer a Jesucristo como su Señor no pueden aspirar a comprender este libro. Vaya, si una persona que no tiene la luz de Dios se encuentra con este libro, saldrá con dolores de cabeza. Esto es para los cristianos. Primera a los Corintios capítulo 2, verso 14, dice: el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él, ¿qué son? Son locura. Usted le empieza a hablar a un incrédulo del libro de Apocalipsis y la persona comienza a mirarlo como diciendo: ¿de qué manicomio se escapó este loco? Ahora, usted y yo tenemos la luz de Cristo, el Espíritu que nos guiará a toda verdad. No podemos darle la espalda a este libro. Yo soy pastor de esta iglesia y Dios me hace responsable por predicar sobre él, como lo hago sobre toda la Biblia. Tiene un carácter profético también este libro. Dice las cosas que deben suceder pronto. Miren, Apocalipsis tiene alguna información acerca del pasado. El capítulo 1, que estamos meditando, habla un poco sobre esto. Tiene información acerca del presente. Los capítulos 2 y 3, que contienen los mensajes a las 7 iglesias de Asia. Ahí se encuentra la información. Eran iglesias reales, históricas en el tiempo de Juan, y de igual manera representan los tipos de iglesias que han existido a lo largo de la historia. Pero los capítulos del 4 hasta el 22 habla del futuro. Del futuro. Dice cosas que van a suceder que pronto. ¿Pronto? ¿Pronto? ¿Y desde cuándo fue escrito ese libro? ¿Cómo va a decir que es pronto? Vaya, le fallaron los cálculos a Juan. La palabra pronto tiene dos significados en griego. Uno es en breve tiempo
y el otro es rápidamente. Yo me inclino hacia el segundo significado. En otras palabras, lo que nos está diciendo, cuando ustedes comiencen a ver las cosas que se describe el libro de Apocalipsis, todo se va a desencadenar rápidamente. De hecho, el rapto será rápido. Esa es la idea, pronto, va a ocurrir pronto. Además, también está la idea de inminencia. ¿Qué quiere decir inminencia? El Señor quiere que estemos preparados todo momento para su venida. Pablo creía en la inminencia de la venida de Cristo. Pablo no era milenarista. ¿Sabe quiénes son los amilenaristas? Bueno, la mayoría de los reformados son amilenaristas. Ellos creen que el milenio, bueno, la palabra amilenarista quiere decir que no creen en el milenio, pero ellos creen que el milenio se está produciendo en el cielo, Cristo reinando en el corazón de los creyentes, que todas las cosas que habla la Biblia van a suceder y después Cristo viene una sola vez, se recoge a sus cristianos y en el mismo momento viene. En otras palabras, ya el milenio, usted y yo vamos a ver aquí el milenio en la tierra ahora. Este es el milenio según ellos. El diablo está atado. Hay teólogos respetables que eran amilenaristas, la mayoría de los reformados, Juan Calvino, Martín Lutero, el primero Agustín de Hipona. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que estas personas que tienen tan buena teología fueran amilenaristas? El punto es este. Ellos estaban enfrascados en una lucha contra las herejías del catolicismo romano. Ellos lucharon en un frente específico, la salvación. Sus doctrinas acerca de la salvación fueron excelentes, porque regresaron a la Biblia. Pero ¿saben qué? No fueron persistentes, no escarbaron en la escatología. Cuando usted escarba en la palabra, la única interpretación que encaja en todo el rompecabezas de la escatología es el premilenarismo. Y yo creo, porque eso es una de las cosas en las que creemos los premilenaristas, es que el rapto va a ocurrir en cualquier momento. Que no tiene ninguna profecía que cumplirse antes que Cristo venga por la iglesia. Oh, Mateo 24 es un pasaje, un capítulo tribulacionista. Hay elementos ahí identificados muy directamente con los judíos. Día de reposo, abominación desoladora, Judea, los elegidos. Para que Cristo venga por la iglesia no hay ninguna profecía que tenga que cumplirse. Oh, pero dice Mateo 24, será predicado este evangelio y entonces vendrá el fin. El evangelio se va a estar predicando durante los 7 años de tribulación. El evangelio se va a estar predicando en el mismo milenio. Y entonces vendrá el fin. Pero tradicionalmente nos enseñaron que eso venía antes. Esa es una posición amilenarista. Si usted se pasa el tiempo creyendo, no, que todo el evangelio tiene que predicarse en el mundo entero, siempre va a estar viendo el rapto de la iglesia como algo que está tan lejano. Pablo decía, luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Él creía estar vivo. ¿Qué decía? ¿Qué quiere decir esto? Que él creía en algo que podía ocurrir en cualquier momento. Y cuando usted vive con esa expectativa, usted va a vivir cada día como si fuera el último. Su entrega sobrenatural, dice, y la declaró enviándola por medio de su ángel. El libro de Apocalipsis es excepcional. Es el único libro en el Nuevo Testamento, en toda la Biblia, declarado y enviado a su autor humano por un ángel. Jesús confirmó la verdad enseñada aquí en Apocalipsis capítulo 22, verso 16. Dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en la iglesia. Yo soy la raíz del linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y bueno, ¿quién es el autor humano? O sea, el instrumento que Dios usó para escribir este libro. Juan, su siervo Juan, dice el verso 2 también. Y que ha dado testimonio
de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que has visto. El agente humano a quien los mensajeros angelicales comunicaron en el libro de Apocalipsis se identifica como su siervo Juan, siervo de Cristo. Juan, ¿quién era Juan? El hijo de Zebedeo, el hermano de Jacobo. Juan escribió el libro de Apocalipsis mientras estaba desterrado en una isla llamada Patmos, siendo un anciano. En aquella isla, era una isla cárcel, donde se enviaban a los criminales más despiadados. Y a ese lugar fue enviado Juan, siendo un anciano. Sin embargo, aunque estaba en aquella circunstancia, fue el momento que Dios eligió para revelarle el extraordinario libro de Apocalipsis. Ahora, llegamos a la parte que quería específicamente. Hay una bendición prometida para aquellos que estudian, leen, estudian y predican este libro. Dice el verso 3: bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Amén. Amén, Ahora, esto no es lo que la gente piensa, muchos acerca de este libro. Dicen que es un esfuerzo malgastado. Oh, si usted se pone a predicar, alguno pensaría, va a marear a la gente todos los domingos. La Biblia dice que hay bienaventuranza en leer este libro. Y dice los que oyen. Y dice además que los que guardan la palabra de esta profecía. Miren, el libro de Apocalipsis inicia y termina con promesas de bendición para quienes leen y obedecen. En Apocalipsis capítulo 22, verso 7 dice: he aquí, vuelvo otra vez, miren la inminencia otra vez ahí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las profecías de este libro. Nuevamente, bienaventurados. En el libro de Apocalipsis aparecen siete promesas de bendición. Bienaventurados, bienaventurados. Solamente hemos visto 2, pero son 7. Y el énfasis de estas 7 es leer y guardar este libro. Quiero que observen algo, porque cuando uno se detiene a meditar en lo que está leyendo, fíjense que dice: lee, oye, lee, es singular, ¿no? Oye, es que plural. Guardan, es plural. Las 3 palabras están en tiempo presente. ¿Qué notamos? Que aquí hay un cambio del singular, el que lee, al plural, los que oyen y guardan esta profecía. Esto nos hace recordar un culto de la iglesia del primer siglo. Era una práctica cuando la iglesia se reunía, que una persona se pusiera en pie y leyera las escrituras en voz alta para que todos oyeran. De eso se trata aquí. El libro de Apocalipsis es la culminación de la revelación divina. Su escrito marca la conclusión del canon bíblico. Cuando terminó este libro, se terminó la revelación escrita de Dios. Se completó la Biblia. Dice el verso 18 y 19 del capítulo 22: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Indudablemente que su aplicación inmediata es acerca del libro de Apocalipsis, pero también, como está al final de la Biblia, eso incluye toda la escritura. Dios está diciendo: aquí terminó mi revelación, se cerró. Así que si mañana aparece un demente y me dice: se me apareció un ángel y me entregó unos escritos para que funde una nueva religión, sea anatema.
Dios cerró su revelación. La Biblia está completa. Ya no tenemos nada que añadirle. Y dentro de esa Biblia está Apocalipsis. Yo sé que algunos quisieran agarrarlo, ¿eh? Vamos a coger los pasajes agradables. El Sermón del Monte, los salmitos, ¿verdad? Mantenernos ahí siempre en un estado de ánimo. Apocalipsis, eso habla de cosas que... Eso habla la verdad de Dios acerca del futuro. Tiene una urgencia y por eso estoy aquí en esta mañana comenzando este viaje. Es urgente. Apremia, dice el verso 3, porque el tiempo está cerca. Mire, yo no me voy a tomar el tiempo para leerlo, pero hay muchísimos pasajes de la Biblia que nos recuerdan esto. Por ejemplo, Pablo dijo en Romanos 13:12, la noche está avanzada, escribiendo a los romanos, y se acerca el día. Está avanzada la noche, cada día es mayor la oscuridad espiritual. La Biblia dice, el escritor de Hebreos exhortó a sus lectores a que se alentaran unos a otros. Dice, tanto más cuando veis que aquel día se acerca. En 1 de Pedro 4:7 dice, el fin de todas las cosas se acerca. Miren, yo le animo a que usted agarre una concordancia y siga el tema de la venida de Cristo y de la inminente, es inminente. No, usted y yo no llegamos a este mundo para quedarnos. Independientemente de que muera o no, que va a morir, Cristo viene. Y viene pronto, lo dice la Biblia. Yo no puedo, Dios no permite esto. Su palabra lo condena. Encontrar hora, fecha, qué cálculos ni cálculos. Dice que eso no lo sabe nadie, porque Él quiere que siempre estemos preparados. Como si cada día, como dijo alguien, fuera el último. Como si en cualquier momento usted se fuera a encontrar con su Señor cara a cara. Hay una bendición en este libro, la bendición trinitaria, dice el verso 4. A Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, el que era y el que ha de venir. Y dice el verso 5, y de Jesucristo, dice que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Dice el verso 5, la primera parte, de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Las cartas antiguas ponían el nombre al principio, así que Juan se identifica. Es el escritor, menciona las 7 iglesias que estaban en la provincia de Asia, la moderna Turquía. A ellos se destina esta carta. Gracia y paz era el saludo acostumbrado en las cartas del Nuevo Testamento, pero este saludo presenta una bendición de la gloriosa Trinidad. Ve a Dios en 3 dimensiones: pasado, presente y futuro. Dice aquí, el que es, el que era y el que ha de venir. Nuestro Dios es eterno. Menciona los 7 espíritus que están delante de su trono. ¿Qué es eso? Yo tenía entendido que era un solo espíritu. Sí, lo hay. Usted no puede tomar un versículo aislado de la verdad revelada a Dios. Es un solo espíritu, el Espíritu Santo. Pero el número 7 significa en la Biblia plenitud, completo. El 6 es el número de hombre, por eso es 6, 6, 6. El 7 habla de perfección, plenitud. Cuando dice 7 espíritus, nos está hablando de la plenitud de la obra del Espíritu de Dios. Hay muchos pasajes que hablan de eso. Apocalipsis capítulo 5, verso 6, dice, y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. ¿De dónde viene esto? Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11, verso 2. Dice la palabra de Dios:
y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento, de temor de Jehová. Dice, y empezó con espíritu de Jehová. En Zacarías capítulo 4 del 1 al 10 también se habla sobre esto nuevamente. El Espíritu Santo en toda su gloria envía gracia y paz a todos los creyentes. El Espíritu de Dios va a estar muy activo en este tiempo del fin. Está ahora y estará en el futuro, porque el Espíritu de Dios será el instrumento para la conversión de multitudes, aunque cambiará su ministerio, como vamos a ver más adelante. Esa gracia y esa paz que dice la palabra están relacionadas con los 7 espíritus que están delante de su trono, fluyen de Jesucristo, que es, dice la Biblia, el testigo fiel. Ahora, estamos hablando de algo que va a suceder. Alguien que está testificando acerca de esto. Miren, si cualquiera de nosotros por alguna razón se vuelve testigo de algo, un accidente o un crimen, y da su versión, va a tratar de ser lo más fiel a lo que vio. Pero es probable que cometa algunos errores. Siempre el testimonio humano es falible, sujeto a equivocarse. Pero aquí se nos enfatiza que Él es el testigo fiel. El testigo fiel de la naturaleza de Dios. El testigo fiel por la naturaleza de Dios. Apocalipsis 3:14 lo llama el amén. El testigo fiel y verdadero. En otras palabras, Él no puede mentir. Vivió y habló la voluntad de Dios. Nos promete salvación, gracia y paz. Nos revela el futuro. No estamos visitando a un engañador. Es la verdad de Dios, y la verdad no es lo que usted piensa que es la verdad, es lo que Dios dice. Mire, todo el que va a uno de estos payasos que cobran y que dicen tener el monopolio del conocimiento futuro, ya dijo ahorita que yo creo que sí hay mucha actividad sobrenatural en esto, diabólica, pero también hay mucho fraude. ¿Sabe que la mayoría de estas personas son expertos en leer el lenguaje corporal? Y saben mucha información acerca de usted por lo que usted está hablando, cómo se mueve, por las preguntas que le hacen. Son expertos engañadores, estafadores. Hay una serie que circuló hace algunos años, no muy vieja, quizás alguno de ustedes la vio, se llama El Mentalista. Habla de la historia de un joven llamado Patrick Yen, que desde pequeño tenía ciertas destrezas para leer el lenguaje corporal. Y el padre explotó esto y lo convirtió en un espiritista. Y engañó a mucha gente. Se sintió culpable con esto y un día lo deja, porque le asesinan a la esposa. Y entonces él comienza a trabajar para la policía. Y en muchos casos él engaña a la gente, o había engañado a la gente, haciéndose pasar por un medio. Pero todo era un fraude, es un engaño. Descubre muchos crímenes por ver a las personas, conversar con ellos y leer el lenguaje corporal. Una destreza que tenía. Ahora, donde quiera que esté el ser humano, hay engaño, hay fraude, hay mentira. Pero la Biblia dice que Jesucristo es el testigo fiel. Podemos creerle, hermano. Confíe que lo que ahí dice va a pasar. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Otra descripción de Jesucristo dice el primogénito de los muertos. ¡Ah! Eso le encanta a los testigos de Jehová. Si eres el primogénito, claro, aquí está hablando de primogénito entre los muertos, pero por ejemplo en Colosenses habla del primogénito y ellos dicen, es el primero en ser creado. La palabra primogénito tiene dos significados. Primero, y también se refiere a posición. Cuando se habla de primogenitura, no solamente se quiere decir que fue el primero que nació, sino que el que tiene el primado, el que tiene la posición más privilegiada. Aquí, cuando dice primogénito de los muertos, es esto,
de todos los que han resucitado y resucitarán, Él es el más importante. Él es el más importante. Sigue diciendo, soberano de los reyes de la tierra. Se enseña que Jesucristo es el Rey soberano de la tierra en muchos pasajes de la Biblia. Dice la palabra que su nombre es sobre todo nombre. Al principio comencé a hablar de que cuando la iglesia sea arrebatada, se va a desatar literalmente el infierno en la tierra. Van a ocurrir cosas tremendas. Ya ustedes quizás conozcan muchas de ellas porque yo di una vez una serie de estudios sobre esto. Pero en estos mensajes estaremos hablando de cosas que van a pasar. Y créanme que son cosas terribles en las que uno puede llegar a pensar: durante este tiempo Dios se fue de vacaciones, el diablo se soltó sin ningún control. Todo lo que va a suceder en el futuro, aunque veamos ciertos personajes que estarán en el escenario como los principales, no serán más que ejecutores del plan que Dios tiene, porque estarán obrando según sus deseos perversos, pero porque Dios lo permite. Habrá un anticristo, habrá un falso profeta, estaremos viendo plagas, juicios sobre la tierra, pero todo eso estará bajo el control de Dios. No crean que Dios va a dejar el mundo y se va a retirar. Él estará. Bueno, el hecho de que podamos ver esto en la Biblia es que nos está hablando de que hay un plan, de que hay un propósito. Y termina con la doxología: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados. Y dice el verso 6: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Dios te ama, jamás lo dudes. Nos amó de tal manera que envió a su Hijo a morir por nosotros. Sí, hay que hablar de juicio, porque va a haber juicio. Tenemos que hablar de la ira de Dios, porque Dios se llena de ira contra el pecado. Pero también Dios es amor. Y cuando Jesucristo vino la primera vez, vino para morir en la cruz por nuestros pecados y hacer posible la redención humana. Dios fue al extremo al enviar a su Hijo. Si el hombre aún decide darle la espalda y despreciar semejante sacrificio, ¿qué queda? Queda juicio. Cristo vino y pagó por nosotros. Él nos amó. Y dice además que nos lavó de nuestros pecados. Qué bueno. A mí me da profunda paz saber que soy un hijo de Dios y que si me llega la hora de morir me voy con Él, y que si Él viene me voy con su iglesia, soy parte de su cuerpo. Pero además dice que nos hizo sacerdotes para Dios y Padre. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos acceso ahora a Dios de manera directa. Usted no tiene ahora que llamarme y hacer una cita con el pastor de la iglesia: pastor, necesito que usted hable con Dios y le diga que yo quiero hablar con Él. No, eso es absurdo. No tiene que ir a buscar un cura. No tiene que hacer partícipe a un ser humano pecador igual que usted de sus pecados. No hay tal cosa. Podemos ir a Dios nosotros mismos. Dice que somos sacerdotes. Dice el verso 9: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Puede ir a Dios. Vaya a Dios. ¿Qué espera? Reconozca que es pecador. Reconozca que lo necesita, que no puede seguir viviendo de espaldas. Y dice el verso, allí al final, el verso 6: a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Juan termina su doxología con la respuesta, la única respuesta apropiada a la luz de las bendiciones que hemos recibido en Cristo. Sí, es difícil vivir en el presente y será difícil vivir en el futuro, se lo aseguro. Le aseguro que las cosas no van a mejorar. Le aseguro por la Biblia que lo que se avecina es
peor. Pero también puedo darle las buenas noticias. Para usted no tiene por qué ser peor. Hay un problema en el pecado, pero Cristo proporcionó un remedio. Dios mismo envió a su Hijo. Él vino a morir por ti. Yo lo decía hoy en la mañana, no te salva por creer que Él es el Salvador y que murió por los pecadores. No, ahí tienes una información correcta, pero no es suficiente. Tienes que hacer algo al respecto. Y al hacer algo al respecto estás reconociendo que es tu Salvador, que Él puede perdonarte y limpiarte, y Él te va a sellar con su Espíritu Santo. Amén. Y cuando Él venga por su iglesia, eso es lo que va a buscar Él. Gente nacida de nuevo. Él no viene buscando bautistas solo, ni pentecostales, ni metodistas. Él no viene buscando gente religiosa. Las iglesias están llenas de gente inconversa, que no han nacido de nuevo. Muchos se van a quedar con mucho conocimiento, pero sin la naturaleza de Dios, sin el sello de Dios. ¿Estás tú preparado? Si no estás, por favor, este es el tiempo. Esta es la oportunidad. Habla con Dios y pídele que perdone tus pecados. Dale gracias porque Cristo murió por ti. Sé que no lo puedes entender. Probablemente diga, pero mira, nadie me ha amado tanto como para morir por mí. Todos hemos pensado eso. Y la verdad todavía no logro entenderlo. Pero lo acepto, lo recibo, lo creo y lo predico. Pídele que perdone tus pecados. Tú necesitas estar preparado, ya sea que mueras o que Cristo venga por su iglesia. Eso puede pasar en cualquier momento. No es un juego. No es para que estés aquí dormido, indiferente. Despierta antes que sea demasiado tarde. Habla con Dios allí donde estás, con tus palabras. No tienes que rezar, no tienes que ponerte de rodillas, solo con tus pensamientos, hablar con Dios. Él está aquí y Él te conoce mejor que nadie. No sigas perdiendo el tiempo. Aprovecha ahora. Jamás te arrepentirás. Que el Señor te bendiga. Amén.